12 años cuidé a mi esposa con Alzheimer, sin quejarme, sin descansar, sin pedir aplausos. Y en su propio funeral, antes de que se secaran las lágrimas, mi único hijo se puso de pie y anunció: «Papá se va a un asilo. Vamos a vender su casa». Me levanté despacio y dije 4 palabras. El notario le extendió un sobre. Sus rodillas cedieron. Antes de seguir, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es ahorita en tu zona. Me llamo Rafael Montoya Escobar. Tengo 67 años y vivo en Guadalajara, Jalisco, en la misma casa de 2 pisos que compré con mis propias manos hace 34 años, cuando todavía creía que construir algo sólido era suficiente garantía contra el mundo. Fui perito evaluador de bienes raíces durante toda mi vida laboral. Eso significa que pasé 3 décadas calculando el valor exacto de las cosas: terrenos, inmuebles, construcciones, ubicaciones. Aprendí a leer una propiedad como otros leen una cara, a ver lo que no está a simple vista, a no equivocarme en los números. En eso nunca me equivoqué. Vivo en la colonia Ladrón de Guevara, sobre la avenida Ávila Camacho 847. Es un barrio tranquilo, de árboles altos y bardas de cantera. En el patio trasero tengo mis chiles, más de 20 variedades: serrano, de agua, pasilla, chilhuacle negro, manzano, habanero, chiltepín. Llevo un cuaderno donde anoto los ciclos de cada planta, la temperatura del suelo, la concentración de capsaicina por cosecha. Mis vecinos piensan que es una excentricidad de jubilado. Yo sé que es lo único que me mantiene en forma para pensar con precisión. Mi esposa Consuelo llevaba 12 años con Alzheimer. No voy a detallar lo que eso significa, porque quien lo ha vivido no necesita explicación, y quien no lo ha vivido no lo va a entender de todas formas. Diré solamente lo necesario. 12 años de madrugadas. 12 años de aprender a hablar con alguien que a veces no sabe quién eres. 12 años de convertir la casa en un sistema funcional para que ella estuviera bien. Contraté enfermeras de turno para los momentos en que yo tenía que salir. Adapté el baño, el cuarto, la cocina. Hice todo lo que había que hacer, sin aspavientos, sin esperar aplausos. Mi hijo Eduardo llegó a la ciudad 8 años atrás, cuando se casó con Valeria. Eduardo tiene 38 años. Es el único hijo que tengo. Trabajaba entonces en una empresa de logística del centro histórico, de donde lo promovieron 2 veces en 4 años. Siempre fue listo, Eduardo. Desde niño sabía exactamente qué decir y cuándo decirlo para que las cosas salieran a su favor. Yo lo llamaba habilidad social. Tardé demasiado en llamarlo por su nombre correcto. Valeria tiene 35. La primera vez que la traje a cenar a esta casa, me pareció una mujer inteligente y determinada. Me alegré por Eduardo. Pensé: bien, tiene carácter, va a empujarlo. Lo que no vi entonces, y tengo que ser honesto conmigo mismo, no lo quise ver, es que Valeria no empujaba a Eduardo hacia ningún proyecto propio. Lo empujaba hacia lo que ya existía. Los primeros 2 años fueron razonables. Venían los domingos, ayudaban con Consuelo cuando podían, traían algo de comer. Valeria hacía preguntas sobre la casa con esa amabilidad específica que tienen las personas cuando están tomando medidas sin regla. ¿Cuántos metros tiene el jardín, don Rafael? ¿Esta zona ha subido mucho de valor en los últimos años? Yo respondía con naturalidad, porque en ese momento no había razón para desconfiar. Era conversación. El problema con los cambios lentos es que no se sienten como cambios, se sienten como el clima. 3 años después de su boda, las visitas empezaron a espaciarse. Primero cada 15 días, luego una vez al mes, luego: «Es que el trabajo de Eduardo está muy pesado, suegro. Usted entiende». Yo entendía. Lo que también entendí, sin decirlo, fue que cada vez que venían con propósito. Revisaban algo. Hacían un comentario. Valeria preguntó en 2 ocasiones distintas, con meses de diferencia, si yo tenía todo en orden con los papeles de la casa. La primera vez lo dejé pasar. La segunda, le dije que sí, que todo estaba perfectamente en orden, y cambié el tema. Eduardo heredó de mí, o eso decía, la costumbre de observar antes de hablar. Lo que no heredó fue el criterio para saber cuándo el silencio es sabiduría y cuándo es simplemente cobardía. El momento que cambió todo llegó sin anuncio, como suelen llegar esas cosas. Fue en una tarde de entresemana, hace poco más de 3 años. Consuelo estaba dormida en su cuarto.
Yo estaba en el estudio, revisando el cuaderno de chiles, cuando escuché voces en la sala. Eduardo y Valeria habían entrado sin tocar. Tenían llave de emergencia que yo les había dado para los casos de la enfermería, y no se habían dado cuenta de que yo estaba en casa. No voy a fingir que lo que escuché fue casual. Me quedé inmóvil y escuché. La casa vale más de 3.200.000, dijo Valeria. No como pregunta, como dato confirmado. Ya lo sé, respondió Eduardo. Para cuando pase lo de tu mamá, hay que tener todo listo. No podemos dejar que tu papá se ponga necio con los papeles. Hubo una pausa. Ya hablé con un abogado de forma general, dijo Eduardo. Dice que si el viejo no coopera, hay opciones. No salí del estudio. No toqué la puerta. No hice ningún ruido. Me quedé sentado con el cuaderno de chiles abierto en las rodillas y esperé a que se fueran. Tardaron 20 minutos. Cuando la puerta principal se cerró, abrí el cuaderno en la primera página en blanco que encontré. Escribí una sola línea. Fecha de hoy. Eduardo y Valeria. Ya sé lo que hay. El chiste, si es que esto tiene algún chiste, es que yo llevo 34 años valuando propiedades. Sé exactamente cuánto vale cada metro cuadrado de esta casa. Sé exactamente qué documentos existen y cuáles no. Y sé, con una precisión que ningún abogado, consultado de forma general, puede igualar, cuánto tiempo toma blindar una propiedad en el estado de Jalisco cuando el dueño sabe lo que está haciendo. Consuelo se fue 3 semanas después de ese día. No fue una muerte dramática. Fue una mañana en que el cuerpo simplemente decidió que ya había terminado. Me senté junto a ella un buen rato antes de llamar a nadie. No lloré. Llevaba 12 años despidiéndome de ella en pequeñas dosis, y creo que cuando llegó el momento ya no me quedaban lágrimas para ese tipo específico de dolor. Lo que sí tenía, cuando llegué al velatorio de Jardines del Sol esa tarde, era claridad total. Fue entonces, parado junto al féretro, cuando noté que Eduardo y Valeria estaban de pie junto a la entrada, hablando en voz baja. Valeria puso la mano en el brazo de Eduardo. Él asintió. Luego los dos me miraron al mismo tiempo con esa expresión particular de quien ya tomó una decisión y solo está esperando el momento oportuno para anunciarla. Yo regresé la mirada y pensé, denle tiempo, Rafael. Denle tiempo. La funeraria Jardines del Sol tiene un salón principal con capacidad para unas 80 personas. Esa mañana estaba lleno hasta la mitad. Vecinos de la colonia, algunas personas del Club de Chiles de Tlaquepaque, con quienes Consuelo me había acompañado 2 o 3 veces antes de que la enfermedad avanzara. Primos de ella que no veía desde hacía años. Compañeros de Eduardo de la empresa. Valeria se había encargado de avisar a todo el mundo, lo cual en ese momento me pareció un gesto considerado. Después entendí que también era una decisión estratégica. Público más numeroso para el anuncio que tenían preparado. Yo llegué temprano y me senté en la primera fila. El licenciado Ernesto Cabrera Villar, notario con oficinas en la calle Morelos 1154, cuarto piso, llegó puntual a las 10 de la mañana y se ubicó discretamente en la segunda fila, a la derecha. Nadie lo conocía ahí, salvo yo. Habíamos hablado por teléfono la noche anterior para confirmar que todo estaba en orden. Me dijo que sí. Le dije que entonces lo veía en el velatorio. ¿En el velatorio?, preguntó. Usted lleva el sobre, licenciado. Yo le aviso cuándo entregarlo. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Entendido, dijo, y colgó. Eso es lo que me gusta de los buenos profesionales. No hacen preguntas innecesarias. La ceremonia comenzó sin mayores incidentes. Un par de personas dijeron algunas palabras sobre Consuelo. Su prima Rosario habló de cuando eran niñas en Zapopan. Un vecino recordó que Consuelo hacía el mejor pozole del barrio, lo cual es absolutamente cierto, y me dolió más de lo que esperaba escuchar. Yo permanecí sentado, con las manos sobre las rodillas, mirando el féretro. Entonces le llegó el turno a Eduardo. Se paró frente a todos con ese aplomo suyo de hombre acostumbrado a las presentaciones en sala de juntas. Comenzó bien, hay que reconocerlo. Habló de su madre con palabras que sonaban a recuerdo genuino, que era una mujer fuerte, que nunca se quejó, que fue un ejemplo de fortaleza. La gente asintió. Algunas señoras sacaron pañuelo. Pero yo lo conozco desde que nació, y reconocí el cambio de tono exactamente cuando llegó. Es un cambio sutil. La voz baja una fracción de tono. Los hombros se cuadran un poco más. El ritmo de las frases se vuelve levemente más deliberado, como cuando alguien está recitando algo que ensayó.
Y en este momento tan difícil, dijo Eduardo, Valeria y yo hemos estado pensando mucho en el futuro, en el bienestar de mi papá. Pausa calculada. Mirada hacia mí. Mi papá ya tiene 67 años. La casa de Ávila Camacho es grande para una sola persona. Mantenerla representa un esfuerzo considerable. Hemos encontrado una residencia excelente en Zapopan, con atención médica de primer nivel, actividades, compañía. Un lugar digno donde mi papá pueda estar bien cuidado y sin preocupaciones. El salón se puso raro. Ese silencio específico que ocurre cuando la gente está procesando si lo que acaba de escuchar fue realmente lo que escuchó. En cuanto a la propiedad de Ávila Camacho, continuó Eduardo, y aquí su voz adquirió ese barniz profesional que les enseñan en los diplomados de liderazgo empresarial. Hemos consultado con especialistas y la decisión más sensata, tanto económica como logísticamente, es ponerla en venta. Los recursos se administrarán para garantizar la comodidad de mi papá durante los años que le queden. Los años que le queden. Esa frase me la guardé para después. Valeria, sentada a 3 sillas de distancia, tenía una expresión de acompañamiento compasivo tan bien ejecutada que casi le aplaudía. Casi. Me puse de pie despacio, como quien ha estado esperando su turno. Eduardo me miró. El salón me miró. Valeria dejó de sonreír un segundo, lo suficiente para que yo lo notara, y luego la sonrisa regresó, aunque con menos convicción. Entonces dije, en voz baja y clara, ya está todo arreglado. 4 palabras, sin explicación, sin alzar la voz, sin temblar. Eduardo frunció el ceño. Iba a decir algo cuando el licenciado Cabrera se puso de pie en la segunda fila y caminó hacia él con paso tranquilo. Sacó un sobre manila del interior de su saco y se lo extendió con las 2 manos. Eduardo lo tomó como si fuera algo que podría quemarlo. Lo abrió. Leyó las primeras 2 líneas. Después no leyó más porque sus rodillas decidieron dejar de funcionar de manera ordenada. Se tambaleó. Valeria se paró de un salto, le arrebató el sobre y empezó a leer ella misma. Fue instructivo ver cómo el color abandonaba su cara, como agua que se va por el desagüe. Lo que contenía el sobre era una copia certificada. El testamento ante notario público firmado 6 meses atrás, con videograbación adjunta y dictamen psiquiátrico de capacidad cognitiva. Y el contrato del fideicomiso, la casa de Ávila Camacho 847, transferida a un fondo de asistencia social para adultos mayores en Jalisco. Yo permanecería en la propiedad de por vida como residente principal y curador del proyecto. Eduardo no recibía nada. Valeria no recibía nada. Valeria intentó quitarle el sobre a Cabrera. Son copias certificadas, señora, dijo el licenciado, con la serenidad de quien explica el reglamento de tránsito. Los originales están inscritos en el registro público de la propiedad desde hace 5 meses. 80 personas en silencio. Nadie tosió. Nadie se movió. Yo volví a sentarme y miré el féretro de Consuelo. Eduardo seguía de pie con la cara de hombre que descubre que el tablero tenía más dimensiones de las que calculó. Valeria lo jalaba hacia la salida. En el umbral se volvió y me miró con una mezcla de furia y desconcierto que, si tuviera que evaluarla como se evalúa una propiedad, clasificaría como pérdida total. No le dije nada. Solo la observé salir. Lo que ellos no sabían todavía era que ese sobre era apenas el principio. Afuera de ese salón había un plan construido con la misma paciencia con que se cultiva un chile manzano. Sin prisa, con registro exacto de cada paso, esperando el momento preciso. Ellos acababan de probar el primer bocado. Para entender lo que ocurrió en ese velatorio, hay que retroceder casi 2 años. No fue una sola conversación lo que me hizo reaccionar. Fue una acumulación. Como cuando uno lleva tiempo evaluando un terreno y hay algo en los planos que no cuadra, pero no puedes señalarlo con el dedo hasta que un día lo ves con claridad y te preguntas cómo tardaste tanto. La tarde de la cocina fue ese día. Consuelo llevaba ya 10 años con la enfermedad. Ese periodo específico era uno de los más difíciles. Ella reconocía voces, pero no siempre caras. Podía estar tranquila durante horas y de pronto entrar en un estado de angustia que requería paciencia y presencia constante. Yo había ajustado mi rutina completa alrededor de eso. La enfermera de turno llegaba a las 7 de la mañana. Yo me quedaba hasta las 3 de la tarde. Luego salía a mis cosas y regresaba antes de las 6. Ese orden lo mantuve durante años.
Eduardo y Valeria llegaron sin avisar esa tarde, mientras yo estaba en el estudio con mi cuaderno de chiles. Había registrado que el habanero del lado sur del jardín necesitaba más riego por la diferencia de sombra. Son observaciones menores, pero si no se anotan se pierden, y lo que no se registra no se puede analizar. Esa es una verdad que aplica lo mismo a las plantas que a las personas. Los escuché entrar. La puerta principal tenía un chirrido específico que yo reconocía. Asumieron, supongo, que estaba arriba o que había salido, porque bajaron la voz apenas lo necesario para hablar con cierta confianza, y no lo suficiente para que yo no escuchara desde el pasillo del estudio. El perito del banco dijo que está entre 3.200.000 y 3.400.000, dependiendo de cómo se presenten los acabados, dijo Valeria. Hubo un ruido de tazas. Estaban en la cocina. Ya sé, dijo Eduardo, pero hay que esperar. ¿Cuánto tiempo más? Pausa. No mucho. La situación de mi mamá no va a mejorar. Y cuando pase lo que tenga que pasar, si mi papá se pone difícil con los papeles, el licenciado Fuentes dice que se puede tramitar una incapacidad legal, que si demostramos algún grado de deterioro cognitivo, el proceso es más fácil. ¿Y si no hay deterioro? Hay maneras de argumentarlo. No salí del estudio. Eso es lo que siempre me preguntan, aunque nadie me lo ha preguntado en voz alta porque nadie sabe esta historia completa. ¿Por qué no saliste? ¿Por qué no dijiste nada? La respuesta es simple. Un buen tasador nunca muestra que encontró el problema. Primero documenta, después actúa. Esperé a que se fueran. Tardaron 40 minutos. Valeria fue a asomarse al cuarto de Consuelo en ese tiempo, y la escuché hablar con ella en tono dulce, preguntarle cómo estaba, decirle que la quería mucho. Consuelo no respondió de manera coherente. Valeria salió del cuarto con la misma expresión neutra con que uno revisa un bien inmueble que ya decidió que no tiene valor sentimental. Cuando cerró la puerta principal, abrí el cuaderno de chiles en la primera página en blanco y escribí la fecha y 2 palabras. Empezar hoy. La semana siguiente tomé el camino al centro histórico. La oficina del licenciado Ernesto Cabrera Villar está en el 4º piso de un edificio en la calle Morelos, 1154. Lo conocía de nombre desde mis tiempos de evaluador. Varios de mis clientes habían pasado por su notaría para escrituras y me lo habían mencionado como un hombre de trabajo limpio. No teníamos ninguna relación personal, lo cual era exactamente lo que necesitaba. Me recibió sin cita previa porque llegué en un martes a las 10 de la mañana, que es el horario en que los notarios todavía tienen paciencia. Le expliqué la situación con la misma precisión con que uno presenta un avalúo. Datos, hechos, números, sin adornos. Tengo 3 propiedades, dije. Una casa-habitación en Ladrón de Guevara, 2 terrenos en Tlaquepaque. Quiero saber exactamente cuál es mi situación legal en cada una, y qué instrumentos tengo disponibles para proteger ese patrimonio de una eventual impugnación familiar. Cabrera me observó un momento. Es un hombre de unos 55 años, con lentes de armazón delgada y la costumbre de escuchar con los dedos unidos frente a la boca antes de hablar. ¿Tiene testamento?, preguntó. No. Por eso estoy aquí. ¿Está casado? Sí. Mi esposa tiene Alzheimer en etapa avanzada. Asintió despacio. Vi que estaba procesando el panorama completo sin que yo tuviera que explicarlo todo. Hay varias rutas, dijo. El testamento es el instrumento más directo, pero si hay herederos forzosos y patrimonio significativo, es vulnerable a impugnación. El fideicomiso de administración es una estructura más sólida. Usted transfiere los bienes a un fideicomiso con instrucciones específicas, conserva el usufructo de por vida y designa al beneficiario final. Una vez constituido y registrado, es considerablemente más difícil de atacar. ¿Cuánto tiempo toma constituirlo? El fideicomiso, entre 3 y 4 meses si los documentos están en orden. El testamento puede hacerse en paralelo como respaldo. Bien, necesito los 2. Pasé 2 horas en esa oficina ese día. Salí con una lista de documentos que debía reunir y una cita para la semana siguiente. Mientras esperaba el elevador en el pasillo, escuché el chirrido del acceso al estacionamiento. Miré hacia la calle por la ventana del pasillo. El coche de Eduardo estaba entrando al estacionamiento del edificio. No me moví. Lo observé bajar del vehículo, ajustarse el saco con ese gesto suyo de hombre que está a punto de entrar a una reunión importante, y caminar hacia la entrada del edificio. Tomé el elevador hacia abajo.
Pasé junto a él en el lobby sin que me viera porque iba mirando su teléfono. Salí a la calle. En 34 años de evaluaciones aprendí algo que ningún manual enseña. La información más útil no es la que uno busca, es la que aparece sola cuando uno está prestando atención. Eduardo había llegado al mismo notario, solo que él llegaba a hacer preguntas. Yo ya había llegado a dar instrucciones. Busqué a la doctora Susana Aguilar a través de una recomendación de un abogado al que consulté brevemente, sin darle todos los detalles. Le pregunté si conocía a alguien competente para investigaciones civiles de carácter patrimonial. Me dio 2 nombres. Llamé a los 2. El primero me habló 20 minutos sin preguntarme nada. El segundo me hizo 3 preguntas concretas en los primeros 2 minutos y luego dijo: «Si le parece, nos vemos mañana a las 4». Eso fue suficiente para decidir. La oficina de Susana Aguilar está en un segundo piso sobre la Avenida Américas, sin letrero en la puerta, solo un número de intercomunicador. Tiene unos 45 años, pelo corto, y la costumbre de tomar notas a mano en lugar de en computadora. Me explicó después que trabajó 12 años como agente investigadora del Ministerio Público en Jalisco antes de abrir su propia práctica. No lo dijo como presunción. Lo dijo como contexto para que yo entendiera que sabía exactamente a qué me estaba exponiendo si el asunto escalaba. Le expliqué lo que necesitaba: documentar todas las acciones que mi hijo Eduardo y su esposa Valeria hubieran realizado respecto a mis propiedades en los últimos 3 años. Consultas notariales, gestiones en el registro público, contactos con agencias inmobiliarias, asesorías legales que pudieran tener relación con mi patrimonio. ¿Quiere que incluya llamadas o comunicaciones privadas?, preguntó. No, solo lo que sea verificable por medios legales. Asintió y escribió algo. 2 semanas, dijo. El costo inicial es de 18.500 pesos, con posibilidad de ajuste según la extensión de la investigación. Aceptado. No nos dimos la mano. Ella simplemente cerró su libreta y dijo: «Le llamo cuando tenga algo». Mientras esperaba el informe de Susana, avancé en el frente notarial. Cabrera me había pedido el acta de matrimonio, las escrituras de los 3 inmuebles, mi identificación oficial y un estado de cuenta bancario reciente. Reuní todo en 4 días. La 5ª reunión con él fue para revisar el borrador del fideicomiso. Me explicó la estructura. Yo sería el fideicomitente y el fideicomisario mientras viviera, con derecho de usufructo pleno sobre la casa. El beneficiario final sería un fondo de asistencia social para adultos mayores en el estado de Jalisco. Incluimos una cláusula de residencia vitalicia a mi favor. ¿Tiene alguna objeción a esta estructura?, preguntó Cabrera. Ninguna. ¿Quiere incluir algún familiar como beneficiario secundario? Lo pensé exactamente 3 segundos. No. Cabrera no preguntó nada más. Eso me confirmó que había elegido bien al notario. El testamento lo redactamos en paralelo, con una sesión de videograbación en la que yo respondía preguntas sobre mi estado de salud, mi comprensión del documento y mi voluntad libre de otorgarlo. Cabrera coordinó también un dictamen con un médico psiquiatra independiente que certificara mi capacidad cognitiva plena. Ese papel, me dijo, era el escudo más importante del instrumento. Si alguien intentaba impugnar el testamento por deterioro mental, tendría que enfrentarse a un dictamen profesional con fecha anterior a la firma. Pensé en lo que Eduardo le había dicho a Valeria en la cocina. Hay maneras de argumentarlo. Sí, las hay. Pero también hay maneras de cerrar esa puerta antes de que lleguen a ella. A los 16 días de nuestra primera reunión, Susana me llamó. «Tengo el informe. ¿Puede venir hoy?» Fui esa tarde. Me entregó una carpeta con 32 páginas. No copias de comunicaciones privadas, sino registros verificables. Solicitudes de información al Registro Público de la Propiedad de Jalisco, donde aparecía el nombre de Eduardo como solicitante en 2 ocasiones distintas, con separación de 8 meses entre ambas, pidiendo el estado de gravámenes y titularidad de la propiedad en Ávila Camacho 847. Había también un reporte de consulta ante la Dirección de Catastro Municipal, donde se había pedido el valor catastral actualizado del mismo inmueble, y una minuta de una reunión de asesoría legal a nombre de Valeria Romero, con un despacho de abogados en la colonia Providencia, cuyo tema registrado era «Procedimiento de interdicción por incapacidad civil para adulto mayor con dependencia económica». Leí cada página con la misma calma con que reviso un cuaderno de registros de cosecha. «Hay algo más»,
dijo Susana, y me entregó una hoja aparte. Era un contrato de servicio firmado por Valeria Romero de Montoya con una agencia inmobiliaria llamada Grupo Horizon, con dirección en la Colonia Américas. El objeto del contrato era valoración preliminar de inmueble para efectos de comercialización futura, sujeta a disponibilidad del bien. La propiedad descrita en el anexo técnico era la casa en Ávila Camacho. La firma de Valeria era clara, con fecha de hace poco más de un año. El inmueble no estaba disponible cuando firmó esto, observé. No, confirmó Susana, pero ella ya tenía el precio estimado. El agente le cotizó entre 3.153.400.000, dependiendo de condiciones de mercado. Cerré la carpeta. Habían contratado una agencia para vender mi casa antes de que mi esposa hubiera muerto, antes de que yo hubiera muerto, antes incluso de haber tenido cualquier conversación conmigo al respecto. Solo estaban esperando el momento oportuno para presentármelo como una decisión ya tomada. Le pagué a Susana el saldo restante y le pedí que conservara copias digitales del expediente en su sistema. ¿Va a necesitar más trabajo?, preguntó. Posiblemente, le aviso. Esa noche fui a Zapopan a ver a mi hermano Carlos. Carlos es 3 años menor que yo. Vivimos en casas distintas desde siempre, pero somos parecidos en lo fundamental. No hablamos de más, y cuando decimos algo, es porque ya lo pensamos bien. Le conté todo. No me interrumpió en ningún momento. Cuando terminé, guardó silencio unos segundos. ¿Qué necesitas de mí?, preguntó. Que escuches el plan completo y me digas si hay algo que no cierra. Le expliqué las 2 piezas del mecanismo, el fideicomiso sobre la casa y la siguiente etapa, que involucraba los 2 terrenos en Tlaquepaque. Carlos escuchó con atención. Cuando terminé, dijo que veía una sola cosa que podría fallar, y me señaló un punto que yo ya había considerado, pero que era bueno tener confirmado desde afuera. Regresé a la casa entrada la noche. Antes de acostarme, abrí el cuaderno de chiles en la página donde había escrito «Empezar hoy» varios meses atrás. Debajo de esa línea había ahora una lista con 7 puntos. Los primeros 4 tenían una marca al lado. Faltaban 3. Y fue entonces, revisando esa lista en el silencio del estudio, cuando entendí con precisión cómo se siente un habanero cuando termina de madurar. Por fuera, no ha cambiado nada. Por dentro, ya está listo para lo que viene. El trámite con Carlos lo preparé con 3 semanas de anticipación. No es que fuera complicado. Una donación mediante escritura pública ante notario es un instrumento limpio, directo, sin ambigüedad. El propietario cede voluntariamente un bien a otra persona. El notario da fe. El registro público lo inscribe. Lo que requiere es orden en los documentos y un donante que sepa exactamente lo que está haciendo. En ese sentido, no hubo problema. Los 2 terrenos en Tlaquepaque habían sido una inversión que hice hace 19 años, cuando el mercado en esa zona todavía no se había disparado. Pagué en su momento 280.000 pesos por los 2 lotes, en una colonia que entonces tenía más baches que pavimento. Hoy, entre los 2, representaban 780.000 pesos. No era una fortuna, pero era suficiente para que cualquiera con planes sobre mi patrimonio los tuviera en su lista. Fui con Carlos a la notaría de Cabrera un lunes por la mañana. Mi hermano llegó con su camisa planchada y sus papeles en orden, que es exactamente el tipo de persona que es Carlos. No hace preguntas innecesarias, pero tampoco se presenta mal preparado. Cabrera revisó los documentos, verificó las escrituras originales, redactó el instrumento y lo firmamos los 3. El costo total del trámite fue de 14.200 pesos, que cubrí yo. Lo que Eduardo no sabía en ese momento, lo que no supo hasta una semana después, es que esa donación llevaba consigo un contrato accesorio firmado el mismo día, ante el mismo notario, entre Carlos y yo. Una promesa de retroventa con condición suspensiva. En lenguaje simple, Carlos era el dueño registrado de los terrenos, pero no podía disponer de ellos sin mi firma y mi consentimiento mientras yo estuviera vivo y en pleno ejercicio de mis facultades. Era una estructura legal completamente válida, inscrita en el mismo instrumento. 2 páginas que Eduardo y Valeria nunca contemplaron en sus planes. Cabrera me explicó el mecanismo con su precisión habitual cuando le pregunté si había algún riesgo en esa configuración. El riesgo sería que Carlos intentara actuar unilateralmente sobre los terrenos, dijo.
pero si hay un contrato de retroventa con condición suspensiva debidamente inscrito, cualquier acto de disposición que él hiciera sin su consentimiento sería nulo de pleno derecho. El registro público bloquearía la operación automáticamente. Carlos no va a intentar nada sin mi consentimiento, dije. Lo sé, respondió. Solo le explico el mecanismo para que entienda por qué es sólido. Eso es lo que me gusta del licenciado Cabrera. Explica las cosas como se deben explicar, completas, sin asumir que el cliente ya sabe. La siguiente semana transcurrió con una calma que yo reconocía como el tipo de calma que precede a algo. No hay que ser muy perspicaz para saber que cuando Eduardo se va de una conversación sin haber obtenido lo que buscaba, no se queda quieto. Se reorganiza. Lo había visto hacer eso desde adolescente. Cuando algo no salía como quería, desaparecía unos días. Luego reaparecía con una nueva estrategia y una cara de quien llegó a resolver el asunto de manera definitiva. La diferencia es que de adolescente sus estrategias eran para salir de castigos o convencer a su madre de algo. Ahora tenía un despacho de abogados y una esposa que pensaba 3 pasos adelante. Supe que se habían enterado cuando mi hijo apareció en la puerta una tarde. Llamó al timbre, lo cual ya era inusual. Normalmente entraba con su llave sin anunciarse, con esa confianza específica de quien considera que el lugar ya le pertenece. Ese día tocó. Abrí y lo hice pasar. Le ofrecí té. ¿Té?, repitió, como si la palabra fuera en otro idioma. Sí, Eduardo. Es una infusión caliente. Se toma en taza. Siéntate. Se sentó en la silla de la sala con la postura de alguien que llegó a negociar, pero ya perdió terreno desde la entrada. Valeria no vino. Eso me dijo algo. Me enteré de los terrenos, dijo. ¿Cuáles terrenos? Me miró fijamente. Los de Tlaquepaque. Los que le diste al tío Carlos. Ah, esos. Puse las tazas sobre la mesa. ¿Hay algún problema con eso? Son parte del patrimonio familiar, papá. La palabra familiar la pronunció con ese énfasis que usan las personas cuando quieren que algo suene a principio moral, pero en realidad es un argumento financiero. Lo reconozco de inmediato. 34 años valuando propiedades te hacen muy bueno para distinguir cuando alguien está discutiendo sobre dinero con palabras que suenan a otra cosa. Carlos me ha acompañado todos estos años mientras tú estabas ocupado con tus cosas, dije. Me pareció justo reconocerlo de alguna manera. ¿Tú qué habrías hecho? No respondió de inmediato. Vi cómo procesaba la situación buscando el ángulo de entrada para el siguiente argumento. No lo encontró. Eso no se hace sin avisar, dijo finalmente. ¿Avisar a quién? Son mis terrenos, Eduardo. Los compré hace 19 años con mi trabajo. Tengo todo el derecho de disponer de ellos como me parezca. Terminó el té sin decir mucho más. Se fue con la misma postura tensa con que llegó, y en la puerta se detuvo un momento como si fuera a decir algo importante, pero luego simplemente salió. Lo que vino después me lo informó Susana 4 días más tarde. Me llamó a las 8 de la mañana, lo cual no era su costumbre. Cuando Susana llama fuera de horario, es porque tiene algo que no puede esperar. Hay movimiento, dijo. Valeria consultó con un segundo despacho. Esta vez la orientación fue específica. Procedimiento de estado de interdicción para adulto mayor con presunto deterioro cognitivo. Están recopilando información sobre sus rutinas, sus gastos, sus salidas. Quieren construir un expediente. Me quedé en silencio un momento. ¿Cuánto tiempo tendrían para prepararlo? Esos procedimientos no son rápidos, don Rafael. Necesitan un peritaje médico, testimonios, historial. Meses, como mínimo. Qué bueno que yo ya tengo el dictamen psiquiátrico. Hubo una pausa al otro lado. ¿Ya lo tenía preparado? Desde hace 4 meses, licenciada. Por si acaso. No sé si Susana sonrió. No la conozco lo suficiente para saberlo. Pero hubo algo en el tono de su siguiente oración que se pareció bastante a una sonrisa contenida. Entonces está usted bien cubierto. Colgué y fui al jardín. El habanero del lado sur estaba en su punto. Lo registré en el cuaderno con la temperatura del día y el nivel de humedad. Luego, al final de la entrada, escribí un solo comentario. Siguen caminando hacia la puerta equivocada. Consuelo se fue un martes por la mañana. No hubo drama. Llevaba semanas en un estado de calma profunda que las enfermeras describen con eufemismos médicos que en el fondo significan lo mismo. El cuerpo va apagando funciones de a poco, en orden. Yo estaba en la habitación cuando ocurrió.
La enfermera de turno estaba en la cocina. Consuelo simplemente dejó de respirar con la misma tranquilidad con que había dormido esa noche. Me quedé sentado junto a ella un buen rato antes de llamar a alguien. No voy a hablar de lo que pensé en ese tiempo porque ya había tenido 12 años para pensarlo. Lo que sí diré es que cuando finalmente llamé a Eduardo, mi voz estaba completamente estable, porque así funciona el duelo cuando lo has ido haciendo por partes durante mucho tiempo. Eduardo llegó en 40 minutos, Valeria en 45. Los trámites del velatorio los coordiné yo directamente con la funeraria Jardines del Sol, en la Avenida Patria. Conozco ese proceso: acta de defunción, traslado, preparación, salón. Lo hice con la misma eficiencia con que organizo cualquier otra gestión. Eduardo preguntó 2 veces si necesitaba ayuda con algo, lo que en su vocabulario significaba «¿Puedo meterme en esto?», y en ambas ocasiones le dije que no, gracias, que todo estaba atendido. La noche anterior al velatorio le envié un mensaje al licenciado Cabrera. Decía: mañana, 10 de la mañana, Jardines del Sol, segunda fila, lado derecho. Traiga el sobre. Respondió en 3 minutos. Ahí estaré. El salón estaba lleno a las 10:15. Vinieron vecinos de la colonia que conocían a Consuelo desde que éramos recién casados, compañeros del Club de Chiles de Tlaquepaque, que habían coincidido con ella en 2 o 3 reuniones antes de que la enfermedad avanzara, primos y tíos de ella de Zapopan, colegas de Eduardo. Valeria había enviado mensajes a todo el mundo la noche anterior, lo cual en ese momento interpreté como organización. Después lo entendí como lo que era: asegurarse de que hubiera público suficiente para el anuncio. Me senté en la primera fila. Carlos a mi derecha. Cabrera llegó puntual y se ubicó en la segunda fila sin saludar a nadie más que a mí con un gesto breve. Traía el saco gris de siempre y una carpeta delgada bajo el brazo. Las primeras palabras las dijeron otros. La prima Rosario habló de la infancia de Consuelo. Un vecino recordó que los domingos de pozole en esta casa eran los mejores del barrio, lo cual es completamente cierto, y me dolió más escucharlo de lo que esperaba. Hubo algunas lágrimas en la sala. Entonces le tocó a Eduardo. Se puso de pie con esa postura de hombre acostumbrado a hacer presentaciones. Hombros cuadrados, mirada al frente, voz modulada. Empezó hablando de su madre con palabras que sonaban a recuerdo genuino. Mencionó su carácter, su generosidad, la manera en que nunca dejó de llamarlo aunque al final ya no siempre supiera quién era él. La gente asintió. Valeria tenía los ojos levemente húmedos, lo cual era una actuación técnicamente impecable. Pero yo llevo 38 años reconociendo el cambio de tono de Eduardo. Llegó exactamente cuando lo esperaba. En estos momentos difíciles, dijo, bajando un poco la voz para dar el efecto de intimidad familiar frente a 80 personas, Valeria y yo hemos pensado mucho en el futuro de mi papá. Una casa de 210 metros en Ladrón de Guevara es mucho para una sola persona, especialmente a su edad. Mantenerla representa un esfuerzo que ya no tiene sentido que él cargue solo. El salón se tensó, no de golpe. Fue como cuando el aire antes de la lluvia cambia de temperatura y todos lo perciben sin que nadie lo nombre. Hemos encontrado una residencia excelente en la zona de Zapopan, continuó, con atención médica, actividades, compañía adecuada para su etapa de vida. Y en cuanto a la propiedad de Ávila Camacho, lo más sensato, tanto para su tranquilidad como para su seguridad financiera, es ponerla en venta. Los recursos se administrarán para garantizarle una vejez digna. Una vejez digna. Estuvo a punto de hacerme sonreír, pero me contuve. Me puse de pie despacio. Eduardo me vio levantarme y parpadeó, que es lo más cercano a la duda que he visto en su cara en años. El salón completo me miró. Hice una pausa. Solo el tiempo suficiente para que cada persona en esa sala fijara la imagen. Luego dije, sin alzar la voz, «Ya está todo arreglado». Eduardo abrió la boca. No salió nada. El licenciado Cabrera se puso de pie en la segunda fila, caminó hacia Eduardo con paso completamente tranquilo, como quien entrega un documento de rutina en una oficina cualquiera, y le extendió el sobre manila con las 2 manos. Eduardo lo tomó. Lo abrió. Lo que contenía era una copia certificada del testamento otorgado ante notario 6 meses atrás, con videograbación adjunta y sello del registro público, y la escritura del fideicomiso.
la casa en Ávila Camacho 847 constituida a favor de un fondo de asistencia social para adultos mayores de Jalisco, con cláusula de residencia vitalicia a mi nombre. Todo inscrito, todo registrado, todo en orden. Eduardo no recibía nada. Vi cómo le cambiaba la cara en tiempo real. Primero la mandíbula se aflojó, luego el color de las mejillas desapareció, como si alguien hubiera apagado un interruptor, y finalmente las rodillas cedieron hacia adentro de manera involuntaria. Se sostuvo en el respaldo del banco delantero con la mano libre. Valeria se paró de un salto. Le arrancó el sobre y empezó a leer. En su cara el proceso fue diferente. No el colapso abierto de Eduardo, sino algo más frío y más rápido, como una calculadora procesando un error grave en los datos. Sus ojos recorrieron el documento 2 veces. La tercera, los cerró un segundo. Luego tomó a Cabrera del brazo. «Esto no tiene validez», dijo en voz baja, aunque no lo suficientemente baja. «Son copias certificadas, señora», respondió Cabrera con la serenidad de quien lleva 30 años en el oficio. «Los originales fueron inscritos en el registro público de la propiedad de Jalisco hace 5 meses. El instrumento no tiene vicios de forma ni de fondo». Valeria lo soltó. Miró el sobre. Me miró a mí. El salón estaba en silencio total. Se escuchaba el tráfico de la avenida Patria afuera. Yo volví a sentarme junto a Carlos, que no había dicho una palabra en todo ese tiempo y que me observaba con la expresión de hombre que aprobó el examen hace meses y está viendo los resultados publicados. Cabrera le explicó a Valeria, en voz baja y precisa, que si tenía alguna impugnación, el procedimiento era presentarla ante el juzgado familiar competente con los fundamentos pertinentes. El problema era que yo tenía el dictamen psiquiátrico, el video de la firma, a Carlos como testigo y a Cabrera como notario de trayectoria impoluta. Mientras Valeria procesaba todo eso, Eduardo seguía de pie con el sobre en la mano, mirando al frente con la expresión de alguien que acaba de entender que el partido terminó hace tiempo y él apenas se estaba enterando. Al día siguiente del velatorio, Eduardo llamó por teléfono. No fue una llamada para hablar, fue una llamada para advertir, que es un tipo de comunicación diferente aunque use las mismas palabras. Me dijo que lo ocurrido en el salón había sido un error, que esos documentos tenían irregularidades, que él ya estaba hablando con un abogado especializado en derecho sucesorio. «Haz lo que tengas que hacer», le dije. «No me estás entendiendo, papá. Te estoy entendiendo perfectamente. Haz lo que tengas que hacer». Colgué. 2 semanas después, Cabrera me llamó para informarme que su notaría había recibido un escrito de un despacho llamado Fuentes y Asociados, que representaba a Eduardo y Valeria, solicitando información sobre los instrumentos otorgados a mi nombre en los últimos 18 meses. Cabrera respondió conforme a la ley, sin proporcionar copias, indicando que cualquier impugnación debía tramitarse ante el juzgado familiar competente. 3 días más tarde, llegó la demanda. El escrito tenía 42 páginas. Lo sé porque Cabrera me envió copia y lo leí completo esa misma tarde, sentado en el estudio con una taza de café. El argumento central era doble. Primero, que yo había otorgado el testamento y el fideicomiso bajo presión psicológica de terceros, sin nombrar a nadie específico, lo cual ya decía bastante sobre la solidez del argumento. Y segundo, que en el momento de la firma yo no contaba con plena capacidad volitiva para comprender las consecuencias del acto jurídico. Capacidad volitiva. Bonita frase para decir que el viejo no sabía lo que hacía. Llamé a Cabrera después de leerlo. «¿Qué tan sólida es la demanda?», pregunté. «Tiene forma jurídica correcta», lo cual era esperable de un despacho de ese tamaño. «Pero en cuanto al fondo, tienen 3 problemas. El primero, usted tiene un dictamen psiquiátrico de capacidad cognitiva plena, firmado por una especialista independiente un mes antes de la firma. El segundo, existe videograbación completa de la sesión notarial, donde usted responde con claridad cada pregunta sobre el instrumento y expresa su voluntad libremente. El tercero, el contrato de retroventa sobre los terrenos, que es un instrumento accesorio, demuestra nivel de planificación jurídica sofisticada. No es el perfil de alguien con deterioro cognitivo. ¿Y el plazo para responder? 15 días hábiles. Yo me hago cargo de la respuesta, si usted me autoriza». Autorizado. Lo que no sabía Eduardo en ese momento era que yo ya había previsto esta posibilidad desde el principio.
El dictamen psiquiátrico no fue un trámite de rutina. Fue una pieza específica del mecanismo, colocada exactamente donde hacía falta. Cuando le dije a la doctora que firmara el peritaje con fecha anterior a la firma del testamento, no estaba siendo excesivamente cauteloso. Estaba siendo preciso. Pasaron 3 semanas. Cabrera presentó la contestación al escrito. El juzgado familiar revisó los documentos de ambas partes y resolvió en 4 días. Devolvió la demanda sin darle trámite, señalando que los instrumentos aportados por la parte demandada, es decir, yo, demostraban de manera suficiente la validez de los actos jurídicos impugnados, y que la parte actora no había aportado evidencia concreta de los vicios que alegaba. Cabrera me llamó para darme la noticia. Fue breve, como siempre. De vuelta sin trámite, dijo. Si quieren insistir, tendrán que reformular con argumentos distintos, pero no van a encontrar qué argumentar. Gracias, licenciado. Es mi trabajo, don Rafael. Colgué y fui al jardín. El serrano del lado norte estaba listo para la primera cosecha del ciclo. Lo anoté en el cuaderno. Peso aproximado, color, textura de la piel. Es un proceso que nunca me cansa. Hay algo ordenado en documentar lo que va creciendo y registrar exactamente cuándo está listo. Fue 3 días después de eso cuando vi la publicación. Un conocido del Club de Chiles me la mandó por mensaje, con el comentario de «¿Vio esto, don Rafael?». Era un texto en un blog de noticias locales de Guadalajara, uno de esos sitios sin nombre de autor, pero con suficientes lectores para circular. El título era directo: «Herencia o despojo. El caso del hijo que intentó vender la casa de su padre en el funeral de su madre». No usaba nombres completos. Decía «un empresario de logística» y «su esposa», y describía con bastante precisión lo que había ocurrido en Jardines del Sol. El discurso, el anuncio del pensionato, el sobre, las rodillas. No supe quién lo escribió. Tampoco pregunté. Guadalajara tiene 200 personas que estuvieron en ese salón, y cada una de ellas tiene contactos, familia, vecinos que preguntan. La información que ocurre en público no pertenece a nadie. Simplemente circula. Lo que sí supe fue que Eduardo y Valeria lo vieron, porque Susana me informó al día siguiente que habían llamado a varios contactos comunes buscando identificar al autor. No lo encontraron. Fue una semana después cuando Valeria apareció en la puerta de mi casa, sin Eduardo, sola. Abrí. No la invité a pasar. Nos quedamos en el umbral. «Esto no terminó», dijo. Tenía la mandíbula apretada y los ojos con esa expresión específica de quien está controlando con esfuerzo algo que quiere decir de otra manera. «Creo que sí terminó», respondí. «Al menos la parte que dependía de ustedes. Vamos a encontrar la manera de impugnar el fideicomiso. Hay otras vías legales que el licenciado Fuentes todavía no ha explorado». La miré un momento. «Valeria», dije, «el fideicomiso está inscrito en el registro público desde hace 5 meses. El testamento tiene videograbación y dictamen psiquiátrico. Los terrenos tienen contrato de retroventa registrado. No hay vía que no haya sido considerada antes de que ustedes empezaran a buscarla». Abrió la boca. La cerró. «La justicia tiene que estar de nuestro lado», dijo finalmente. «La justicia ya estuvo», respondí. Simplemente leyó los documentos. Nada más. Cerré la puerta con la misma calma con que cierro el cuaderno de Chiles cuando termino de hacer una anotación. Lo que Valeria no sabía todavía, lo que Eduardo tampoco sabía, era que los terrenos de Tlaquepaque tenían una segunda función que yo no había explicado a nadie, excepto a Carlos y a Cabrera. El contrato de retroventa los bloqueaba para cualquier disposición sin mi consentimiento. Pero eso no significaba que yo no pudiera usarlos. Significaba que nadie más podía. 4 semanas después del velatorio, presenté ante el banco los 2 terrenos como garantía prendaria para una línea de crédito. El trámite tomó 12 días hábiles, que es rápido para un proceso bancario en México, pero yo tenía todos los papeles en orden desde antes. La línea fue autorizada por 450,000 pesos. Con esos recursos inicié la segunda etapa del proyecto. La casa en Ávila Camacho tiene 210 metros cuadrados construidos y un jardín trasero de 60 metros. El fideicomiso la había transferido al Fondo de Asistencia Social, pero con mi cláusula de residencia vitalicia y mi figura como curador del proyecto. Lo que eso significaba en la práctica era que yo podía definir el uso del inmueble dentro del marco del fondo, mientras viviera,
y mientras el proyecto funcionara. Lo que tenía en mente era simple: convertir parte de la planta baja en un espacio comunitario para adultos mayores de la colonia. Asesorías gratuitas, actividades, una sala de lectura, un pequeño taller. Nada complicado ni costoso, pero sí funcional. El fondo cubría la operación básica, y los $450.000 de la línea de crédito alcanzaban para la remodelación necesaria: ampliar la sala, instalar baños adaptados, acondicionar la entrada. Contraté a un arquitecto que vino a hacer el levantamiento. Estuvo 3 horas midiendo, anotando, revisando la estructura. Al final me dijo que era perfectamente viable y que el costo de obra estaba dentro del presupuesto. Eduardo se enteró del crédito bancario esa misma semana. No sé cómo, pero se enteró. Me llamó a las 9 de la noche, que es el horario en que la gente llama cuando está alterada y no quiere parecer alterada. Me dijeron que hipotecaste los terrenos, dijo. No los hipotequé. Los usé como garantía para una línea de crédito. Son cosas distintas en términos jurídicos. ¿Con qué propósito? Con el propósito de hacer lo que quiero con mi propio patrimonio, Eduardo, que es exactamente lo que siempre debí haber podido hacer sin tener que explicarme. Hubo un silencio. Esos terrenos iban a ser parte de la herencia, dijo. ¿De qué herencia? Pregunté, con genuina curiosidad. ¿La que yo nunca prometí, o la que tú decidiste que ya te correspondía antes de que yo me muriera? No respondió. Llámame cuando tengas algo concreto que decir, agregué, y colgué. Fue 2 días después cuando Susana me llamó. Tengo el informe final, dijo. Hay algo que necesita ver. Fui esa tarde a su oficina en la Avenida Américas. Me entregó una carpeta más delgada que la primera, pero con más peso en lo que contenía. Eran 3 documentos. El primero era una copia de una solicitud tramitada ante un notario de la colonia Providencia, no Cabrera, aproximadamente 14 meses atrás. El solicitante era Valeria Romero de Montoya. El objeto: formalizar un poder notarial general para actos de administración y dominio, en nombre de Consuelo Galvis de Montoya, mi esposa, que en ese momento llevaba 10 años con Alzheimer en etapa avanzada y no tenía capacidad legal para otorgar ningún poder. El segundo documento era la negativa del notario. Había rechazado el trámite después de hablar con Consuelo y concluir que no estaba en condiciones de expresar su voluntad. En el expediente constaba la nota: la compareciente no comprende el instrumento que se le explica. Se niega el otorgamiento. El tercero era una comunicación interna del mismo despacho, que Susana no explicó cómo había obtenido, y yo no pregunté. Una nota que decía que la señora Romero había insistido en 2 ocasiones posteriores con argumentos distintos, y que en ambas ocasiones había sido rechazada. Leí los 3 documentos sin apuro. ¿Tiene opinión sobre el valor legal de esto?, le pregunté a Susana. El intento de obtener un poder para una persona sin capacidad legal es, dependiendo de cómo se plantee, materia de denuncia civil por fraude procesal, o al menos base para una acción de daños. No es materia penal directa, pero sí da pie a un juicio civil con posibilidades razonables. ¿Qué probabilidad tiene ese juicio? Con estos documentos, alta. El notario que rechazó el trámite puede ser llamado como testigo. La nota de su expediente es evidencia directa. Le pagué el saldo final a Susana. Le agradecí el trabajo y regresé a la casa. Esa misma semana le llevé los documentos a un abogado litigante al que Cabrera me había recomendado, el licenciado Arriaga, con oficinas en el centro histórico, especialista en daños patrimoniales. Le expliqué el caso. Lo escuchó con atención, revisó los papeles y me dijo que había fundamentos suficientes para iniciar una acción civil contra Valeria por intento de fraude patrimonial en perjuicio de una persona sin capacidad legal. ¿Quiere proceder?, preguntó. Por ahora, prepare el expediente, dije. Cuando llegue el momento, le aviso. Guardé el expediente en el cajón del escritorio, en el mismo estudio donde 2 años atrás había escrito «Empezar hoy en el cuaderno de chiles». No había prisa para presentar la demanda. El expediente era sólido, los documentos estaban en orden, y yo sabía desde hace mucho tiempo que la efectividad no depende de la velocidad, sino del momento. Un chile cosechado antes de tiempo no tiene el sabor que debería tener. La misma regla aplica para casi todo lo demás. Lo que sí hice esa semana fue hablar con Carlos por teléfono y contarle lo que Susana había encontrado.
Mi hermano escuchó en silencio, como siempre. ¿Qué vas a hacer con eso?, preguntó. Por ahora, tenerlo. Cuando haga falta, usarlo. ¿Crees que haga falta? No lo sé todavía, dije. Pero hay que tenerlo de todas formas. Carlos es el tipo de persona que entiende que «no lo sé todavía» no significa incertidumbre. Significa que la decisión todavía no está madura. Hay una diferencia importante entre las dos cosas, aunque por fuera se parezcan. Esa noche, pasadas las 11, escuché que tocaban la puerta. No el timbre. Golpes directos en la madera. El tipo de golpes que hace alguien que no está seguro de si tiene derecho a estar ahí, pero vino de todas formas. Abrí. Eduardo estaba en el umbral con la ropa de trabajo todavía puesta, la corbata aflojada, los ojos con una humedad que no era lluvia. No dijo buenas noches. No dijo nada por un momento. Luego, necesito hablar contigo, papá. De verdad. Lo hice pasar. No sé exactamente por qué. No fue compasión, o al menos no completamente. Fue más bien que la conversación que Eduardo necesitaba tener conmigo llevaba meses acumulándose, y yo ya sabía que iba a ocurrir en algún momento. Postergarlo no servía de nada. Se sentó en la misma silla de siempre, la de la sala junto a la ventana que da al jardín. Tenía los ojos enrojecidos y los hombros con esa tensión específica de alguien que ha estado cargando algo durante demasiado tiempo y ya no puede seguir disimulando que pesa. No le ofrecí té. Era tarde, y la situación no necesitaba ese tipo de cortesía. «Habla», le dije. Y habló. Tardó 40 minutos. Empezó culpando a Valeria, lo cual era predecible, que ella había sido quien propuso el plan, que él solo había seguido la corriente, que no pensó bien en las consecuencias. Luego se fue corrigiendo a sí mismo en tiempo real, como si hubiera ensayado el argumento, y en el momento de decirlo en voz alta, se diera cuenta de que no aguantaba su propio peso. Terminó en un punto más honesto, aunque todavía incómodo, que sí sabía lo que estaba haciendo, que eligió no preguntarse si era correcto porque era más fácil no preguntárselo. Lo escuché sin interrumpir. Cuando terminó, guardé silencio un momento. No para dramatizar, sino porque quería pensar bien lo que iba a decir. «Te voy a decir lo que creo», dije. «Creo que no planeaste todo esto desde el principio. Creo que Valeria empujó, y tú cediste, y que en algún momento dejaste de saber dónde terminabas tú y dónde empezaba lo que ella quería. Eso no te absuelve, Eduardo, pero sí lo hace diferente». Se quedó mirándome. «¿Eso significa que me perdonas? Significa que entiendo la diferencia entre un error y una decisión. Lo que hiciste en el velatorio fue una decisión. Lo que dejaste que pasara durante años fue una decisión. Las decisiones tienen consecuencias, y las consecuencias ya ocurrieron. ¿Y ahora qué? Ahora depende de ti, no de lo que digas esta noche, de lo que hagas en los próximos meses. La confianza no se pide, Eduardo. Se construye. Y se construye despacio, con hechos, no con conversaciones a las 11 de la noche». Se quedó callado un buen rato. Luego preguntó algo que no esperaba. «¿Sabías desde el principio que todo iba a salir así?» Lo pensé. Sabía cómo quería que terminara. Dije. No sabía exactamente cómo iba a llegar hasta ahí. Hay una diferencia. Eso pareció hacerle sentido. Se fue pasada la medianoche. No hubo abrazo. No hubo promesas. Hubo una despedida en el umbral, con el peso exacto que tiene una conversación que fue honesta por primera vez en mucho tiempo. 3 semanas después, Susana me informó de algo que no le había pedido que investigara, pero que encontró de todas formas en su seguimiento habitual. Valeria había presentado una solicitud de divorcio ante el registro civil, invocando incompatibilidad de caracteres. Lo había hecho 4 días después del velatorio, en los mismos días en que todavía intentaban impugnar el testamento, antes de que los abogados les confirmaran que no tenían caso, antes incluso de que Eduardo viniera a hablar conmigo. Valeria había hecho sus cálculos y había concluido que el barco se hundía, y Valeria no era el tipo de persona que se queda en un barco que se hunde. La ironía, si es que esto tiene alguna, es que ella se divorció de Eduardo antes de que Eduardo decidiera separarse de sus propios errores. Eso dice algo sobre los dos, aunque no estoy seguro de qué dice exactamente. El licenciado Arriaga me llamó 2 semanas después con noticias sobre el expediente de Valeria y los intentos de obtener el poder notarial de Consuelo. La parte contraria fue notificada, me dijo.
Su representante legal respondió con una propuesta de arreglo extrajudicial. ¿Cuánto proponen? 95.000 pesos como compensación por daños, más el compromiso de no impugnar ninguno de los instrumentos notariales ya constituidos, expresado en documento firmado ante notario. Guardé silencio un momento. ¿Es suficiente desde el punto de vista legal?, pregunté. Es un monto modesto para el tipo de acción que podría plantearse, pero el compromiso de no impugnar es valioso. Le cierra la puerta a cualquier intento futuro. Entonces acepto. Arriaga redactó el acuerdo. Valeria firmó. Los $95.000 llegaron a mi cuenta en 3 transferencias en el plazo de 2 semanas. No fue por el dinero, fue por el documento. Ese papel firmado ante notario era el último candado en una estructura que había tardado 2 años en construir. Con ese acuerdo en el expediente, ningún instrumento que yo había constituido podía ser tocado por nadie. El fideicomiso, el testamento, la donación con retroventa, todo cerrado, todo inscrito, todo inatacable. Lo que Eduardo y Valeria habían intentado hacer en 2 años de maniobras, lo había deshecho un sistema legal que ellos mismos creyeron poder usar a su favor. La semana siguiente, el Fondo de Asistencia Social completó formalmente la recepción del fideicomiso sobre la casa. Yo quedé inscrito como residente permanente y curador del proyecto. El arquitecto terminó los planos de la remodelación de la planta baja. La obra iba a tomar 3 meses. Carlos vino a verme ese fin de semana. Trajo unos tacos de barbacoa envueltos en papel de estraza y los comimos en el jardín, junto a las plantas de chile. «¿Cómo estás?», me preguntó. «Bien», dije. «¿De verdad?». «De verdad, Carlos. Estoy bien». Me creyó porque me conoce, y me conoce suficiente para saber que cuando yo digo que estoy bien, no estoy simplificando. El primer domingo del mes siguiente llegaron 17 personas al jardín. Eran los del Club de Chiles de Tlaquepaque, más algunos conocidos que se sumaron al enterarse. Vinieron con semillas, con muestras, con cuadernos de notas. Pasamos 3 horas entre las plantas, probando variedades, discutiendo los niveles de capsaicina de cada especie, comparando técnicas de cultivo. Al final de la tarde, cuando la última persona se fue, me quedé solo en el jardín un momento. Abrí el cuaderno. Fui a la página con la lista de 7 puntos. Los primeros 6 ya tenían una marca. El 7º todavía no. Taché el 7º punto con el mismo bolígrafo con el que había escrito los otros. Alguien que me mirara desde afuera podría preguntarse qué decía ese punto. La respuesta es sencilla y no tiene nada de dramático. Decía, seguir viviendo. Lo había escrito al final de la lista porque sabía, desde el principio, que era el más difícil de todos. No porque implique algo heroico, sino porque después de 2 años planeando, construyendo, esperando y ejecutando, lo más complicado no es llegar al final, es decidir qué se hace después. El resumen de las cosas es este. La casa en Ávila Camacho, 847 sigue siendo mi casa. El fideicomiso la protege, el fondo la administra, y yo vivo en ella con la misma rutina de siempre. El jardín por las mañanas, el cuaderno, las plantas. La remodelación de la planta baja terminó en el plazo prometido. 3 tardes por semana hay personas mayores de la colonia que usan el espacio. Algunos vienen solos, otros traen a sus hijos o a sus nietos. El proyecto funciona. Los 2 terrenos en Tlaquepaque siguen inscritos a nombre de Carlos, con el contrato de retroventa vigente. El ingreso por arrendamiento de ambos lotes es de 18.500 pesos al mes, que se deposita puntualmente y cubre los gastos de la casa con un margen razonable. No es riqueza, pero tampoco hace falta que lo sea. Valeria firmó el acuerdo extrajudicial. Los 95.000 pesos llegaron en 3 partes. El compromiso de no impugnar quedó inscrito ante el licenciado Arriaga. No he vuelto a saber de ella directamente, y no tengo ninguna razón para buscarla. Eduardo viene el primer sábado de cada mes. No tenemos conversaciones largas ni emotivas. Llegamos, tomamos café, a veces me cuenta algo del trabajo. Yo le digo cómo va el jardín. Hay silencio entre las frases, pero es un silencio diferente al de antes. Antes el silencio era de cosas no dichas. Ahora es simplemente silencio. Es mejor así. La confianza, como le dije esa noche, no se pide. Se construye despacio, y nosotros apenas empezamos. El licenciado Cabrera me llamó un día para hacer una revisión anual del fideicomiso, como corresponde.
Al final de la llamada, antes de colgar, dijo: «Fue un placer trabajar en este caso, don Rafael. Pocas veces los instrumentos quedan tan bien estructurados desde el principio». Le di las gracias y colgué. Carlos vino el domingo siguiente con un frasco de salsa de habanero que había preparado con la cosecha de septiembre. Nos sentamos en el jardín y la probamos. Estaba exactamente como debe estar. Fuerte al principio, largo en el final, con ese calor que no avisa pero que tampoco engaña. Cerré el cuaderno y lo dejé sobre la mesa del jardín. Afuera el aire tenía ese olor específico de Guadalajara al final del año. Tierra húmeda, flores de bugambilia, el ruido lejano de la ciudad que no para nunca. Llevaba 67 años en este mismo barrio, y todavía lo reconocía como el lugar exacto donde quería estar. No gané. Defendí lo que era mío, que es, según lo entiendo yo, la única victoria que vale la pena. Si te gustó esta historia, por favor dale like a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por ver.